Taberna Tierra y Mar, tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba, calidad, tradición y buenos momentos en Taberna Tierra y Mar, en Plaza de los Carrillos junto a Chirinos. Y para degustarlo mejor en casa, La Ramita, tienda gourmet y vinos. Date un capricho, regala calidad con tienda gourmet y vinos La Ramita y Taberna Tierra y Mar. Este acto de presentación del primer libro, más que del primer libro, del primer poemario de Mar Armentero, que por supuesto felicito de antemano, aunque ella, según me contó, ya había publicado otro libro, ¿no?, de relatos infantiles. De relatos no, dos. Uno era un relato y el otro era un libro infantil, un cuento infantil. Y este libro, este poemario, pues es inédito, que es relativamente inédito, porque ha circulado por las redes, ¿no? Sociales, por lo menos algunos de los poemas, ¿no? Bien. Yo he titulado la presentación Los sentimientos y el dolor poético de Mar Armenteros. Escribir sentimientos no basta para que sea poesía lo que se escribe, pero tampoco seguramente lo es si no se escribe desde el sentimiento, ya sea íntimo, colectivo o simplemente estético. Y en este libro de Mar Armenteros, La sal en la herida, título muy sugerente, hay mucho de sentimiento. Mar es consciente de que los sentimientos forman parte de la historia personal y por lo tanto poética y creativa. Impele a la creación como sustituto de algo que no sabemos los poetas qué es, pero que está ahí. Ya el título nos indica por dónde van las cosas, porque no solo es el sentimiento, sino un sentimiento completo como es el sentimiento del dolor. En su poema Pequeño gran gesto dice: a veces la soledad escuece,
igual que la herida cuando entra en contacto con la sal. ¿Habrá algo que duela más? La poesía de Mar es una poesía, por tanto, que surge del dolor, de la experiencia, más bien, de ese dolor. Nos dice: no quiero olvidar lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he luchado, porque ellas me han convertido en quien soy ahora. Esa ella se refiere a la palabra. Quizá lo correcto sintácticamente hubiera sido que dijera ello, pero de forma inconsciente Mar explicita ese uso de la palabra como catarsis personal, como férula a la que agarrarse y andar, por supuesto, como cualquier férula hacia adelante. Porque hace material artístico con lo que no deja de ser sino una interioridad sublimada. La palabra sustituye al cuerpo, a la carne. Quizá porque el poeta no tiene derecho a la esperanza, como diría Maurice Blanchot, pero sí al poder salvífico o telúrico de la palabra. Ella en su poema ahí le dice: es la belleza que surge después del dolor. ¿Qué es el dolor?, dice Cioran. Una sensación que no quiere borrarse, una sensación ambiciosa, es decir, deseo. ¿Deseo de qué? De posesión. Esta posesión produce una especie de iluminación desangrada que hace irreconocible a la poeta y le produce una desajenación íntima en sus versos. Todo deseo también es creernos que tenemos todo el derecho del mundo a conseguirlo, pues lo sentimos como una especie de imposición que se escapa a nuestra voluntad, es ajeno. Dice el gran poeta mexicano José Emilio Pacheco: la poesía tiene una sola realidad, el sufrimiento. También lo dice Rilke, que opinaron sobre la necesidad del poeta de escribir desde el dolor. Realmente no más que una imposición, yo diría que es una norma, pero el dolor desde la existencia es el material de que está hecha la poesía. ¿Alguien se imagina un poeta que solo haya escrito desde la alegría de vivir? Que alce la mano y me diga uno. Y en ese dolor, en el caso concreto de Mar, hay mucho de desamor y de deslealtad. Pero el efecto del desgarro del dolor es también su propia imposición, su dependencia y su angustia. ¿Y quién mejor que Georges Bataille, el gran filósofo francés, para confirmarlo? Los amantes, escribe, se encuentran en la condición de desgarrarse. Uno y otro tienen sed de sufrir. El deseo deben ellos desear lo imposible, si no el deseo se saciaría, el deseo moriría. Pero el deseo para Bataille también es lo mismo que la angustia y el placer. ¿Cómo lo define? El horror dulzón de la carne. O la ausencia, dice Mar. Me creí ciega y seguí el rastro de tu ausencia. Y ahora tú estás ciego y yo perdida. Nos dice Mar de nuevo: cada palabra que quita me ha escocido, pero ha sanado también del mismo modo que sana la herida cuando se limpia, y me recuerda a mí misma que no quiero olvidarla. A fin de cuentas, de lo que se trata es de vivir, aunque sea a través del dolor. Y para ella escribir, entiendo, puede colaborar después o no, equivale a revivir lo vivido. Neruda decía que se escribe del recuerdo. De hecho, en la dedicatoria a una amiga, no voy a decir quién, aunque ya lo sabe, escribe: que sigamos disfrutando de la vida a nuestra manera y estilo, que la sal de tu herida se convierta en puro caramelo. Bueno, esto último lo veo un poco difícil, pero denota las intenciones de Mar. Porque la poesía es la celebración de la vida, pero también de lo trágico. Eso es el conocimiento poético. Escribió María Zambrano que todo lo que pertenece al pasado necesita ser revivido, aclarado, para que no detenga nuestra vida. Y que, decía también, yo no he escrito nada que no hubiera vivido, que no me haya sucedido previamente. Incluso la imaginación más desbordada le ocurre lo mismo. ¿Y qué pócima más definitiva para sentir la vida que el amor? La de Mar Armenteros es una poesía donde el amor es el punto único, central y casi exclusivo.
ello plantea una paradoja, porque el amor, que todo lo justifica o no, es un ágape, una celebración, es el consuelo último, el clavo ardiendo que duele y anestesia al mismo tiempo, y al que se agarra el poeta, el individuo en general. Y ese agarrarse, lógicamente, ¿qué va a pasar? Porque provoca desgarros, fisuras, grietas que se ensalzan en la memoria y en la carne. Pero la carne, dice la gran poeta cordobesa Pilar Sanabria, es un soborno. Y Marx se deja sobornar por esa carne porque entiende que quizás no haya otra solución, porque el amor no existe sin el otro, aunque los otros, como diría Sartre, sean a veces un infierno. En su poema, Cuando no hay nadie al otro lado de la cama, nos dice: aquello que tanto placer físico te da, pero que tan vacía te deja después, cuando te giras y descubres que solo hay carne al otro lado de la cama. ¿Cómo duele? Y posiblemente también donde están estos versos y estas palabras, porque existe una memoria en todo de lo físico que se revitaliza cuando se hace presente, cuando el amor, con su metáfora, es la uña que se despega de los dedos, la mirada que no se encuentra. A este respecto escribió Heidegger que el amor es la mirada al ser del amado. En la mirada hay existencia. Poesía pues pertrechada en imágenes con un marcado erotismo, un erotismo nada alargado, muy explícito, a veces muy al estilo de Charles Bukowski, que van desde lo exceso al cotidiano, con un lenguaje certero y emotivo, y donde se hace patente tanto la tradición surrealista como la de los poetas andaluces más cercanos, como podría ser Juana Castro. Pero sobre todo, yo creo que se basa en la poesía moderna actual, ¿no? Especialmente dos poetas, ya lo estuvimos comentando, Irene X y Elvira Sastre. Yo entre las dos me quedo con Irene X sin ninguna duda. Pero también puede ser beckeriana en algún poema. Por ejemplo, en Mi casualidad más erótica dice: los ojos me arden cuando los tuyos me penetran y tu mirada se clava en la mía con descarada indecencia. Suena mucho a Becker, ¿no? Poesía intensamente lírica, aunque con pincelada en alguna ocasión, alguna pincelada solo con un trazo social y descriptiva, con fuerza de una imagen que conmueve. No hay poesía sin emoción. Desde el yo, ella se dirige a personas en concreto, a veces de forma muy imperativa, hay que decirlo, pero yo creo que desgarrada e intensa, sin olvidar también la reflexión. Como en el poema Extinción prematura, con un toque pesimista y nihilista de crítica a la condición humana, donde nos dice: somos esa especie diseñada para autodestruirse. Una característica de la poesía de Marx es la conjunción de la libertad de forma con la temática y sobre todo con la personal que se intuye y se reivindica. Por otro lado, uno no sabe si su poesía tiene como punto final ser un mensaje dentro de una botella, como diría Porcelán, o ser un acto de ofrenda. En realidad ella ofrece y se ofrece, es oferente y aferente en la pasión del amor, de la palabra, de la poesía como símbolo y destino, como cauda y corazón. Su formato de verso libre no le impide alcanzar un ritmo poético que camina por una senda de metáforas, imágenes y adjetivaciones precisas. En realidad son poemas en prosa o prosa en poema, lo que queráis. A fin de cuentas es poesía. Y casi se puede leer como una narración con su argumento que va del dolor de la ausencia al encuentro erótico y amoroso. La sencillez de su estilo no desmerece la calidad de su obra ni por ello resulta vulgar o chabacana, una constante, por cierto, en la poesía bukowskiana desde hace ya demasiado tiempo. Es una poesía directa, sentimental y emotiva. Y aunque no es poesía estrictamente de reivindicación feminista, el mundo de la mujer, su mundo, está muy presente como escenario de identidad. Poesía de fuerte tono autobiográfico, que poesía no lo es. Marx, como buen poeta, se expone. Siempre me ha llamado la atención el que los poetas nos expongamos íntima e innecesariamente, sin que nadie nos lo pida ni nos obligue a ello. Pero algo habrá de necesidad cuando lo hacemos. El poeta, por tanto, se expone, y Marx lo hace con decisión y valentía. En resumen, y finalizo, una voz hecha de lo cotidiano y la imaginación. Poesía del sentimiento, de la emoción contenida, del amor erótico y del lirismo más intenso. Solicista, introspectiva, catártica, de búsqueda interior como un ejercicio de terapia. Pero al final, como una película hollywoodiense,
triunfa de alguna manera el amor. Hay esperanza. Al final del libro el amor vuelve. Porque ella entiende la escritura como un acto de amor, o erótico, donde el deseo es ser señor y dueño de la palabra. Como ocurre en este libro, La sal de la herida que hoy presentamos, de esta poeta, Mar Armentero, que ha decidido serlo y que en su camino de espejo está forjando ya su propia voz. Muchas gracias. Me permitís beber un poco de agua, ¿verdad? Gracias, Antonio, lo primero por la presentación que me has hecho y por todo lo bonito que has hablado de mí. Os quiero agradecer a todos los que estáis aquí ahora mismo conmigo, que me falta muchísima gente, pues que hayáis estado aquí, que estéis aquí conmigo y la acogida que me estáis dando. Me faltan personas y me da mucha pena que no estén porque sé que hubiesen querido venir, pero entiendo que las circunstancias, que siendo un día entre semana es complicado para encajar horario en todo, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a tener aquí muy presente. Sobre todo me falta una persona que no puede estar aquí hoy conmigo, pero bueno, de algún modo está, que es mi hermana. Y me he traído este ramito porque esta mañana me ha llegado un ramo de flores a casa, precioso, que era de ella y no iba a cargar con el ramo entero, lógicamente, pero me he traído esa ramita porque me ayuda a pensar que ella está aquí conmigo también. Bueno, no me quiero extender tampoco demasiado para no aburriros con tanto discurso y voy a intentar ser todo lo breve posible. Yo me he hecho mi chuleta y me he escrito mi discurso, no sé si voy a ser capaz de leerlo todo o se me van a escapar palabras, ¿no? Así que si me permitís, de vez en cuando voy a mirar mis apuntes. Las personas que estáis aquí, sabéis que llevo muchísimo tiempo escribiendo y publicando textos en las redes sociales, que es donde, como tú has dicho, yo me manejo bien, ¿no? Las redes sociales de hoy en día son una herramienta muy útil y casi, si me apuráis, que son necesarias, ¿no? Si te quieres dar a conocer, sobre todo pues, bueno, en cualquier sector, da igual el que sea, ¿no? Incluso después, para mí siguen siendo fundamentales. Hay personas que las aceptan y personas que no las aceptan. Todo es respetable. Posiblemente oigáis repetir la palabra respetable bastante a lo largo del discurso. Bueno, como decía yo, las redes sociales las acepto, a mí me gustan y me gustan porque me han ayudado a encontrar un lugar en el mundo, porque a través de ellas me puedo expresar lo que siento, lo que percibo, puedo expresar aquello que me emociona, que me ilusiona, también lo que me decepciona. Y me gustan también porque me mantienen en contacto con personas que comparten las mismas inquietudes que tengo yo. Bueno, como veis, yo soy una fiel defensora de las redes sociales, no soy una hater, pero todo siempre en su justa medida, ¿no? Yo quiero deciros, sobre todo a aquellos que no lo sepan, aunque creo que a esta altura dudo mucho que no lo sepáis, que las letras siempre me han gustado, que se me ha dado bien la escritura, que la lectura ha formado y forma parte de mi vida desde que tengo uso de razón, y que cada noche leer para mí es un ejercicio que practico cada noche en la tranquilidad de mi habitación, en mi cama, porque es el único sitio donde yo puedo concentrarme al 100%. Llamadme rara, especial, pero es el único sitio donde yo siento la tranquilidad y
y la tranquilidad que necesito para poder perderme entre las letras de los libros, ¿no? Es como mi refugio, un sitio seguro, un lugar seguro donde me puedo perder entre las letras, ¿no? Son manías o costumbres que tenemos, pero bueno, no vamos a entrar en las manías que tenemos porque cada uno tiene las suyas, ¿no? Me gustaría contaros un poco también mi trayectoria y mi evolución literaria, mi historia de amor con la escritura, ¿no? Yo comencé escribiendo hace muchos años una literatura que no la conocía, pero la desconocía. No es que la desconociera, lo que pasa es que no la consumía, no era una literatura que yo consumía, que era la literatura infantil, que la empecé gracias a mi hija, que está allí escondida, Lucía, que consumía, ella leía muchos libros y cuentecitos de princesa. Y un día yo me dije, bueno, ¿y por qué no le voy a escribir algo a ella que pueda leer, hecho por su mamá, ¿no? Y así fue como me arranqué con la escritura, ¿no? Ese cuentecito dedicado a ella, pues se publicó y me trajo experiencias muy bonitas, la verdad. Tengo muchísimos recuerdos y muy buenos recuerdos de todo lo que me ayudó a vivir, ¿no? Después de aquello vino un relato que era lo que hablábamos. Primero fue un libro infantil y después fue un único relato, pero dentro de una antología, ¿no? El editor que en aquel momento tenía me propuso escribir un relato para participar en un libro con varias autoras. Y lo hice, ¿no? También me llevó a tener experiencias muy bonitas. Pero fundamentalmente fue el libro infantil que me llevó a tener presentaciones, a participar en la Feria del Libro de aquí de Córdoba, de La Carlota. También allí en La Carlota hice presentaciones y el broche final fue la Feria del Libro de Madrid, allí en el Parque del Retiro, que pues fue una experiencia inolvidable, ¿no? Bueno, pues después de esos momentos que yo estaba viviendo tan bonitos, pues un suceso muy doloroso llegó a mi vida y me hizo parar. Detuve la escritura y además por bastante tiempo. Pero cuando me recuperé, la cogí con muchas ganas y además, bueno, pues con una actitud un poco diferente, ¿no? Volví a escribir y comencé con una novela de toques así muy cómicos que me ayudó un poco a conocer una parte de mí que desconocía. No sabía que dentro de mí tenía ciertas reservas de ocurrencias y que están perfectamente reflejadas en esa novela, ¿no? Que publiqué en Amazon. Pero la publiqué en versión en formato ebook y al cabo del tiempo la retiré, anulé la publicación. O sea, hoy en día no existe esa publicación, ¿no? esa novela todavía. La retiré porque consideraba que necesitaba, que se merecía una mejor versión y en ello estoy hoy. Estoy mejorándola y con la intención de poder sacarla dentro de poco. Me permití que vea un poco de agua, que se me queda la boca seca. Bueno, pues al mismo tiempo que escribía esa novela, comencé a participar en concursos literarios de una editorial que yo seguía por Instagram, que se dedicaba, bueno, pues fomentaba mucho, promocionaba mucho la escritura de micropoemas, de microrelatos, y bueno, pues por suerte o por talento, quién sabe, mis textos gustaban a esa editorial y los publicaban. Yo no sé qué cantidad de microrelatos he podido escribir, a lo mejor 30, 40, no lo sé, pero se los enviaba, los presentaba al concurso y salían seleccionados. La verdad es que creo recordar que tan solo en una ocasión o en dos no los seleccionaron. Pero bueno, mis microrelatos funcionaban, ¿no?
Y así fue como comencé a tomar un poco más de contacto con la poesía. Además, también seguía a varios poetas en Instagram que publicaban mucho sus textos en las redes y bueno, era poesía y me ayudaron, me enseñaron a disfrutar de la poesía, ¿no? Y me creé una cuenta en la que solamente escribía poemas y hasta el día de hoy. Quiero aclarar una cosa, y es que la poesía que yo consumo, tanto la que leo como la que escribo, no tiene mucho que ver con la poesía más clásica, por definirla de alguna manera, o más tradicional, ¿no? Una poesía que la gente a lo mejor se imagina como una poesía un poco más, más tradicional. La mía es un poco, como tú has dicho, más contemporánea quizá, ¿no? Entonces, yo consumo un tipo de poesía distinto, no porque no me guste la poesía antigua o clásica, por definirla de algún modo, que a lo mejor también es verdad y no me gusta, pero no estoy diciendo ningún disparate, que a ver, es cuestión de gusto solamente, ¿no? Tan respetable como cualquier otra cosa, de nuevo la palabra respetable. Pero no consumo esa poesía porque yo cuando no me transmite lo que a mí me gusta, lo que yo necesito que me transmita la poesía. Yo cuando leo poesía me gusta que el vello de la piel se me erice, que la piel se me ponga de gallina, como se suele decir, ¿no? Y eso me lo transmite, me lo provoca la poesía más actual, más de hoy en día, ¿no? Por eso para mí pues, ese tipo de poesía merece un respeto, ¿no? y cierta atención. Por supuesto, con todo mi respeto a quienes ven belleza en esa poesía más clásica, ¿no? Yo veo la belleza en la poesía de hoy en día, ¿no? No cabe duda que esa poesía más clásica pues, es hermosa, por supuesto, pero tampoco cabe duda de que la poesía ha evolucionado, de que se caracteriza por tener pues un estilo un poco más renovado, más actual, más vanguardista. Para mí, esa poesía más renovada pues también es sinónimo de belleza. Así que yo, más que escribir versos de métrica calculada y concreta y rima exacta, yo lo que escribo es prosa poética, que para mí pues también cuenta con una armonía preciosa, ¿no? Obviamente en mi poemario también hay composiciones en verso, pero sin esos elementos propios y tradicionales del verso, que son la métrica y la rima, ¿no? Son más bien, como yo las llamo, oraciones melódicas, ¿no? Bueno, retomando un poco el hilo del asunto, que me voy, y centrándonos en la evolución, en mi evolución con la escritura, pues con tantos poemas como yo tenía escritos, pensé un día, ¿por qué no voy a publicar? ¿Por qué no voy a recopilar mis poemas en un libro, ¿no? Pero no se trataba de coger todos los poemas y los textos que tenía y soltarlos ahí del tirón en el libro, de cualquier manera, ¿no? Uno detrás de otro, sin sentido, ni forma ninguna, ¿no? No se trataba de eso, yo no lo veía así. Para mí un libro requiere una forma, requiere una estructura determinada, hay que darle un sentido, ¿no? Y incluso un libro de poemas, y hacer posible estructurarlo, ¿no? en capítulos. No sé si se consigue, pero es posible. Porque no se trata solamente de transmitir emociones y sensaciones, impresiones, sentimientos, no es solo eso, pues al igual que sucede con la prosa, es contar una historia, pero a través de la poesía. Y dándole vueltas a la forma en la que yo podía estructurar mi libro, me vinieron a la cabeza los elementos de la naturaleza. No me preguntéis por qué, me vinieron a la cabeza, supongo que bueno, siempre me ha generado curiosidad ese tema, y pensé en la posibilidad
hacer 4 capítulos dentro de mi libro y relacionar mis poemas con los elementos de la naturaleza, que son agua, fuego, tierra y aire, en ese orden. Pero realmente tampoco de primeras no encontraba ninguna relación entre mis poemas y los elementos de la naturaleza, ¿no? Me faltaba algo, y además algo importante, necesitaba un elemento más que lo vinculara todo. Y bueno, pues de repente me surgió ese elemento, era el dolor. ¿Por qué el dolor? Pues lamentablemente tenemos episodios de dolor en nuestra vida, los vamos a tener siempre, ¿no? No podemos escapar del dolor. Y así pues surgió ese elemento que me faltaba, ¿no? Para terminar de darle forma al libro, ¿no? Entonces ya tenía mis 5 capítulos. ¿Y ahora qué? Ahora venía una tarea difícil también, porque era hacer encajar mis textos en esos capítulos, ¿no? Entonces unos textos me encajaban y otros no. Obviamente descarté muchos textos, ¿no? Porque no tenía ningún sentido dentro del libro, en ninguno de los capítulos. Pero al final conseguí que aquellos que había seleccionado concordaran perfectamente en la estructura del libro, ¿no? Y poco a poco pues las piezas fueron ajustándose, encajando unas con otras y se formó el puzzle que está aquí, ¿no? Me permitió, a ver cómo explico, me permitió conseguir al final extrapolar los elementos de la naturaleza al ser humano como estados axiomáticos, es decir, como estados incuestionables, estados que forman parte de la persona sí o sí y que son necesarios, tenemos que pasar por esos estados, partiendo de un dolor como elemento fundamental y como elemento inevitable que va evolucionando a través de los distintos estados por los que la persona pasa cuando está en un duelo, hasta conseguir alcanzar la cura, que es el objetivo principal, ¿no? Y además la evolución de ese dolor a lo largo del libro pues tiene lugar en el mismo orden en el que los elementos de la naturaleza se abren paso, ¿no? En el libro se explica perfectamente esa evolución que tiene esa relación que el dolor puede tener con los elementos de la naturaleza y la evolución, ¿no? Pero para eso hay que leer el libro y bueno, para darte cuenta de que encajan, ¿no? Cada poema en un determinado estado. Pues ya tenía la estructura, ya tenía el libro formado y me faltaba una cosa importante para que el proyecto fuera una completa realidad, y era el título, que obviamente pues tenía que tener un sentido y una relación con lo que se trataba de transmitir en el libro, ¿no? Y de nuevo el dolor apareció como el elemento clave, y me explico. Cuando te haces una herida, la herida siempre te duele más o te duele menos, pero siempre te duele. Y el título de la saga La herida surgió porque, pensando en algo que pudiera calmar ese dolor, que lo pudiera transformar, me vino a la cabeza aquello que a mí me curaba y me cura, que es la playa y el mar, así tan sencillo como mi lugar favorito del mundo. Entonces mi cabeza lo relacionó todo y dije, cuando tienes una herida, obviamente hablo de una herida abierta, ¿no? Y te metes en el mar, que es salado,
la herida te escuece, ¿no? Pues así surgió el título del poemario, ¿no? Siempre al final el dolor estaba presente en todo, era la palabra clave, ¿no? Y el título pues hace referencia a ese momento inicial en el que te sientes herida, pero al mismo tiempo hace referencia a ese momento final en el que la sanación ya ha sucedido. Porque es verdad que la sal hace que la herida no se escueza, ¿no? Pero también es verdad que cuando la sal deja de estar en contacto con la herida se cura y cicatriza, ¿no? A veces incluso la propia sal es la que nos ayuda a cicatrizar, ¿no? Y bueno, pues esta es la historia de este libro, ¿no? Un libro que, como digo, parte de un dolor provocado por una herida o por muchas heridas que va evolucionando a la vez que va pasando por distintos estados hasta cicatrizar. Porque el ser humano pues está hecho para recuperarse, está hecho para vencer, nunca para ser vencido. Somos esa especie que es fuerte, que siempre se recupera, que cae una y otra vez, pero que siempre se levanta, ¿no? Cada uno a su ritmo, cada uno a su tiempo. Y yo espero que cuando leáis alguno de estos poemas, pues que os podáis sentir identificados al menos con uno. Ya solo eso me haría inmensamente feliz, ¿no? Y quiero despedirme diciendo solamente que, bueno, pues yo me gustaría que el resultado final fuese el que esperáis de mí, pero si no lo es, pues yo pido disculpas porque todavía me queda mucho que aprender. Y ya está. Voy a intentar leer varios, si no me importa. Cada uno de cada capítulo. Este se titula Tendencia suicida. Yo creo que lo tengo subido en las redes. Yo creo que alguno Victoria dice que sí. Imagina por un momento que saltas al vacío desde un acantilado. Agua es lo que te espera al final del salto, lo único que amortiguará tu miedo, aquello que será tu salvación. Y ahora imagina que el agua, de repente, se ha congelado, convirtiéndose en un bloque de hielo inquebrantable, difícil de romper ni siquiera por un impacto de tal intensidad. Yo soy la fuerza que cae, acojonada, a un vacío donde no hay red. Tú, el hielo inalterable, inexpugnable ante cualquier fragilidad ajena. Incluso peor, tú, el vacío. Dime, ¿en qué momento de nuestras vidas se te congeló el corazón? Si me hubieses avisado, no habría saltado. O tal vez sí. A veces tengo tendencias suicidas. No sabría cuál. Voy a leer uno que se titula, de otro capítulo, Espina Rosal. No os voy a decir a qué capítulos pertenece cada poema. Ya lo averiguáis vosotros. Como una rosa traicionera que clava su espina en la primera capa de mi piel
y me hace sangrar en las siguientes. Como eso, tú, en mi vida. Me gustan las rosas, pero no sus espinas. Alguien me dice que la saque, que no la deje dentro, que la saque, que si no esa herida nunca va a cicatrizar. Y es verdad que no debo engañarme pensando que voy a recuperar el estado habitual de mi piel si la dejo dentro, porque no se va a recuperar. Debo liberarme del dolor, ese que me envenena la sangre y la pudre hasta hacerme vomitar. Y otra vez alguien me avisa que no eche abono a la tierra para que no crezca el rosal, que no deje que la espina anide en mí. Debo sacarla, dejarla morir fuera de mí, para que yo deje de sangrar. Ese alguien que tanto me avisa no es otro que yo misma. Este se titula Alas. Ingenua niña confiada, no me leí la letra pequeña de nuestro contrato cuando debí y me puse en peligro. Especialista en abrir el corazón, tuve que darme cuenta después de firmarlo, cuando descubrí que dentro del cajón de tu apariencia guardabas un bisturí sin esterilizar y demasiado afilado. Ahora entiendo por qué nunca lo abrías. Y en un descuido, mientras yo dormía y soñaba con una vida contigo sin cerrar los ojos, como la ingenua niña confiada que siempre fui, lo abriste, el cajón y mi pecho. Tuve que aprender a vivir con la herida que atravesó mi esternón. Tuve también suerte, porque encontró un orificio de salida que después cicatrizó. Hoy, con esa cicatriz, me he hecho un traje. Tengo que reconocer que me quedaron bonitas las alas que me regalaste. Aquí tengo un par de ellos que me gustan los dos mucho y no sabría cuál. Bueno, venga, este mismo. No es traidor el que avisa, es el título. Ven a decirme que tu insistencia es obsesiva, que tu temperamento está fuera de control. Ven a decirme que pierdes el sueño imaginándome flotando sobre tus aguas, porque la esperanza es lo último que se pierde. Ven incluso a decirme que prefieres arrancarme todas las capas de mi armadura hasta dejarme sin piel de tanto desgaste carnívoro, cuando lo que yo prefiero es que me desgasten la mente, no el cuerpo. Ven y dime todo eso, pero nunca vengas a decirme que la culpa de arder en la hoguera es mía. Te avisé de que mi fuego podía quemarte, de lo difícil que sería escaparte de él si llegabas a incendiarte. Te avisé, pero decidiste inmolarte. No me conviertas en verdugo, que yo solo observo desde las gradas la pira en la que te abrazas, víctima de ti mismo. Te avisé y tengo entendido que no es traidor aquel que avisa. El otro, a ver. Es que aquí tengo dos que me gustaría leer para acabar y a lo mejor se va a convertir en un poco pesado. Lo leo. Equinoccio de primavera. Te estás ganando un hueco en mi vida por el simple hecho de dejarme tranquila. ¿Lo ves? ¿Ves cómo podías hacerlo bien? No pedía tanto, solamente que mantuvieras un poco la distancia. No sé qué te ha hecho cambiar tu actitud, pero por haberlo hecho, te has ganado un hueco en mi vida. Empiezo a mostrar interés por ti y por tu comportamiento distante. No es que te prefiera frío, solo que de vez en cuando adoptes una fase polar que nos sitúe en extremos opuestos. Necesito estar sola para escuchar mis pensamientos y ordenarlos con calma. Entiende que ha durado varios años mi solsticio de invierno y que a mi alrededor todo ha estado oscuro y vacío durante mucho tiempo. No puedes pedirme que lo llene de golpe, no quiero atragantarme de ti. Tengo que madurar esa idea, antes sembrarla. Y cuando le broten tallos, florecerá. Deja que siga su curso natural. Dime, ¿prefieres que me marchite de aburrimiento o que el entusiasmo germine en mi piel?
Elige verme cubierta de moho o contemplarme envuelta en flores ahora que se acerca la primavera. Y ya, os voy a leer los dos últimos, ¿vale? Los puntos suspensivos. Y sé que no debería pedírtelo, me conozco tus respuestas, y sin embargo te lo pido. Entra en mi vida, empieza por venirte hoy y mañana y cada día. No porque sea lo último que hagas, sino aunque sea lo peor que hagas. Estoy cansada de los puntos suspensivos que llevan años acompañando nuestros besos. Los puntos suspensivos me provocan demasiado desconcierto, dejan en suspenso lo que vendrá y, sobre todo, cuándo vendrá. Se me hace necesario convertirlos, al menos, en un punto y aparte. De esta manera, sé que en el siguiente renglón volverás. Soy consciente de que lo que ha nacido entre nosotros solo tiene un nombre, y precisamente por ese nombre no nos debemos nada. Pero por una vez, una sola vez, vente y no te vayas. Quizás no debería pedírtelo porque, si me haces caso, si me obedeces, yo voy a querer más. Puede que ya no haya punto de retorno, que sea demasiado tarde para mí, no solo por habértelo pedido, sino por haberme enamorado de ti. Va a ser cierto eso de que el roce hace el cariño. La piel con la que mi piel más se ha rozado ha sido la tuya. Y el último. La posada. Así tal cual, la posada. Y sin saber cómo, llegué a ti y me encontré vestida de certeza y con los zapatos de la tranquilidad calzando mis pies. Y también me encontré a mí misma. Tiempo atrás estuve vagando por el camino del llanto y la desolación, y justo cuando me daba toda por perdida, mi brújula emocional halló el norte en un mapa profundamente arraigado en el interior de mis entrañas, arrugado y descolorido por el paso de una pena que no había tenido la oportunidad de dar con la posada donde habría podido descansar. Y resulta que cuando la localicé, aún sin saber cómo, allí, en la posada, me esperaba una bienvenida en forma de abrazo que me alimentaría y de cama que me calentaría. No sé si me entiendes. Podría haber continuado por el camino hacia el sur, hacia mi reiterativa perdición, pero el fuerte emblema norteño de tu posada me hizo abandonar rápidamente mi escudo sureño y ya nunca más estuve perdida. Desde entonces, la insignia de nuestra bandera es la fortuna de habernos encontrado. No sé cómo, pero tampoco quiero saberlo. Una última cosa, no sé si tú sabes, si me entiendes, la posada eres tú. Muchas gracias. Se puede llegar a la policía de muchos caminos, y Mar ha demostrado que quiere y tiene un camino propio, lo cual yo le admiro, le felicito y, en fin, no soy nadie para dar consejos ni para recomendar, pero espero que siga precisamente en ese camino que tú has escogido. Cerramos el acto agradeciendo de nuevo a la Biblioteca Viva de Al-Andalus y su directora María Jesús Viguera la facilidad que nos da para hacer este acto, de nuevo también a Lina Cobo, a la Asociación Antonina y por supuesto a todos los lectores, que espero que todos leáis la poesía de Mar Armentero y que compráis el libro que está ahí a la izquierda. Muchas gracias. Gracias, de verdad, por habernos acompañado hoy. Hace tiempo que soñé con un extraño faro que aunque solo mire al mar, no evita los naufragios y te lleva a un lugar añorado que ya no recordamos.
los que el tiempo se llevó o que nunca nos trajo. ¿Dónde está este tesoro enterrado? 6 mares y he cruzado. No quiero